Lectura comentada de la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 4 al capítulo 6. Simbolismos en el mobiliario del templo. Dedicación del templo. Entendimiento no es obediencia. En la construcción del templo, que era tan majestuosa en cuanto a su infraestructura, también tenemos que decir que todo el mobiliario que se utilizaba y se construyó para el templo era igualmente majestuoso, todo hecho de madera y de metales preciosos, pero cada cosa que se hizo para el mobiliario tenía un cierto simbolismo. Algunos de ellos no sabemos exactamente lo que simbolizaban, pero en esencia podemos decir que cuando uno entraba del patio hacia el templo, lo primero que se encontraba era el altar de bronce. Y esto, por supuesto, estaba mostrando que solamente podemos acercarnos a Dios a través del sacrificio. Pero aun cuando en su tiempo esto era necesario para los judíos con sacrificios de animales, para nosotros hoy día la única forma de acercarnos es por el sacrificio del que ya fue hecho para siempre por nosotros, que es Cristo Jesús, como dice el libro de Hebreos, que también nosotros tenemos un altar del cual, a diferencia del antiguo, los sacerdotes no tienen derecho a comer, porque nuestro sacrificio no es de animales de lo cual ellos comían, sino de Cristo, y fue hecho una vez y para siempre. Pero ese sacrificio está vigente y es eterno, por ello podemos acercarnos a Dios confiadamente. También el enorme lavabo, el cual llamaban mar, era utilizado para que se lavaran los sacerdotes antes de ofrecer el sacrificio, pues si estos no lo hacían, morirían por esta transgresión. Nosotros hemos sido limpiados ya con la sangre de Jesucristo, pero también continuamente la palabra de Dios es nuestro lavabo, por así decirlo, donde continuamente estamos siendo limpiados a través de su mensaje bendito, como dijo Cristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los candeleros también que iluminaban todo el templo, y principalmente en la mesa de la proposición, tienen un gran significado para manifestarnos lo importante que es la luz de Dios, iluminando a Jesucristo, quien fue hecho en propiciación por nosotros. Así podríamos ver entonces que cada una de las cosas que estaban dentro del mobiliario del templo cumplían un propósito muy específico, y todo ello, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, apunta siempre a poner en relevancia a la persona y la obra de Cristo. Cuando fue terminada toda esta obra majestuosa, Salomón la consagró para Dios, en un evento realmente esplendoroso, al meter dentro de todas las cosas que su padre había dedicado a Dios, plata, oro, utensilios, todo lo que David había querido dar para la casa de Dios, lo metieron, y luego en un momento de suma importancia, el arca fue introducida dentro del templo. La trajeron de la ciudad de David. Así entonces todos ellos se consagraron, tanto el rey como los varones de Israel, para esta fiesta solemne de dedicación. Aquí se menciona que cuando introdujeron el arca, solamente había en ella las tablas que Moisés había escrito como pacto con Dios, pero recordemos que inicialmente también en esta arca estaban la vara de Aarón y una muestra del maná con el cual Dios les había sustentado 40 años en el desierto. No sabemos cuándo ni cómo es que estas cosas fueron quitadas o Dios las desapareció, pero simplemente podemos entender con esto también que lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Algo peculiar en esta dedicación es la oración que hizo Salomón, donde él reconoce que Dios cumplirá su pacto si él, como hijo de David, sigue fielmente a Dios. No hay duda que Salomón entendía perfectamente quién era Dios y lo que él demandaba. Pero conocer y obedecer no es lo mismo. Para poder obedecer necesitamos indefectiblemente conocer. Pero no nos sirve de nada si al final ese conocimiento no nos lleva a la obediencia. Pero también tenemos que recalcar que existen varios niveles de conocimiento, porque podemos conocer lo que debemos hacer, como los judíos, cuando ellos ofrecían sus sacrificios, y bajo ese conocimiento los llevaban a cabo. Pero lamentablemente su conocimiento era muy superficial acerca de Dios, por ello Dios lo rechazaba todo lo que ellos hacían, y sus convicciones eran muy livianas y ligeras, que no les permitían obedecer bajo convicción.
Por ello, nuestro conocimiento de Dios debe crecer continuamente y precisamente debe crecer en virtud de que vamos obedeciendo a Dios. Así nuestra obediencia será más que una simple práctica religiosa. Que Dios nos ayude a obedecer bajo el conocimiento creciente de quién es Dios.